Hola chicos, bien, vamos a repasar el día de hoy la parte de sistema inmune, ya como parte introductoria a lo que viene a ser las patologías, ¿no? Los síndromes de inmunodeficiencia, las reacciones de hipersensibilidad. Entonces, antes de ver todo ello, vamos a revisar los componentes y cómo funciona este gran sistema que viene a ser el sistema inmunológico. Recordar que la serie blanca, es decir, los glóbulos blancos o leucocitos, ¿no? Sabemos que están conformados por los llamados granulocitos, donde están los polimorfonucleares, ¿no? Neutrófilo, eosinófilo y basófilo. Esos son los llamados polimorfonucleares o también llamados granulocitos, ¿no? De donde podemos ver que los neutrófilos son el componente más abundante en la sangre periférica, ¿no? Por otro lado, tenemos los llamados mononucleares, ¿ya? Mononucleares o también llamados agranulocitos, ¿no? Que son los monocitos y los linfocitos. Acá el importante, el linfocito, recuerden que vamos a ver, forma parte de la inmunidad específica o adaptativa, ¿no? Ya está. Entonces, ahí hemos visto la fórmula leucocitaria, ¿ya? Los glóbulos blancos, donde el neutrófilo es el más abundante, ¿ya? Luego están los linfocitos. Bien, esta diapositiva les aclara lo que viene a ser el origen, ¿no? Recuerden que los glóbulos blancos, o en general, los elementos formes, se producen en la médula ósea, porque en la médula ósea roja de los huesos tenemos el estirpe mieloide, ¿no? Y el estirpe linfoide, ¿ya? O sea, hay una serie para la producción de glóbulos rojos y hay una serie para la producción de glóbulos blancos. En el caso de los glóbulos blancos tenemos dos estirpes celulares que vienen a ser la serie mieloide y la serie linfoide. Miren que de la serie mieloide es donde va a producirse, ¿no es cierto?, los neutrófilos, ¿ya? Que son el número 7, ¿no? Ya el neutrófilo ahí maduro, ¿ya? Entonces, el mielocito, pues, inmaduro, pasa por un proceso de maduración, el promieloticito, etcétera, hasta formar el neutrófilo. Luego forma el eosinófilo, ahí está el eosinófilo, y también lo que viene a ser el basófilo, ¿no? Entonces miren que los granulocitos o polimorfonucleares, ¿ya?, derivan del estirpe mieloide, ¿ya? Y también el monocito macrófago, miren, el monocito que luego en los tejidos se convierte a macrófago, también derive del estirpe mieloide, y también el megacariocito que luego va a dar origen a las plaquetas, ¿no? Entonces, como pueden ver, miren que la estirpe mieloide es la que da la mayor cantidad de derivados celulares en la estirpe blanca, ¿no? Entonces, cuando les pregunten los neutrófilos, los basófilos, los eosinófilos, los monocitos derivan del estirpe mieloide, mientras que el linfocito, que tiene una función, como ya hemos comentado, importante en la inmunidad específica o adaptativa, deriva del estirpe linfoide, ¿no? Ya vamos a ver ahí el linfocito T, encargado de la inmunidad celular, el linfocito B, encargado de la inmunidad humoral, o el linfocito natural killer, el NK, que es el único que participa en la inmunidad innata, ¿no? A pesar de ser un linfocito. Muy bien, eso era para explicar el origen, ¿ya? ¿Cómo funciona el sistema inmune? El sistema inmune está conformado por elementos celulares y también componentes moleculares, ¿no? Y que se van a dividir en dos tipos, la llamada inmunidad innata o también llamada natural, ¿no? Y la llamada inmunidad adaptativa o inmunidad específica, ¿no? La inmunidad innata, como podemos ver, es la que actúa desde el inicio de un proceso infeccioso, ¿ya? Recuerden que el sistema inmune trata de defendernos, ¿no?, de controlar la infección producto de la invasión de microorganismos patógenos, ¿ya? Entonces, el primero en actuar como una barrera viene a ser la inmunidad innata,
ya es el que primero actúa. La inmunidad innata está compuesta, como podemos ver acá, por barreras físicas como el epitelio, ¿no? El epitelio forma una barrera físico-química para evitar la invasión por bacterias, por agentes infecciosos. Es por eso que los grandes quemados, una de sus principales causas de muerte es la sepsis, es la infección, ¿no? Por gram positivos, gram negativos, hongos, etc. Entonces el epitelio, la piel, forma una barrera físico-química. Y también elementos celulares como por ejemplo los fagocitos, ¿no? Ahí tenemos al neutrófilo, miren ahí está su núcleo polisegmentado. Siempre que veas un núcleo que tiene de 3 a 5 segmentos, debes acordarte del neutrófilo, ¿no? Que es una célula fagocítica primaria, ¿no? Tiene una gran capacidad de fagocitosis, y también el macrófago, derivado del monocito, ¿no? Que tiene mayor capacidad de fagocitosis que el neutrófilo. Ya acuérdense de ese detalle, ¿no? El neutrófilo tiene capacidad de fagocitosis, pero el macrófago tiene una capacidad 5 veces más que el neutrófilo, ¿ya? Entonces el neutrófilo, el monocito macrófago forman parte de nuestra inmunidad innata, al igual que las células dendríticas, estas células que están debajo de los epitelios, debajo de las mucosas, en el intersticio, tienen un rol muy importante, junto con los macrófagos. Son células presentadoras de antígeno, acuérdense, ¿ya? Los macrófagos y las células dendríticas son células presentadoras de antígeno, ¿ya? Van a presentar el antígeno hacia los linfocitos para activar la inmunidad específica. Ya lo vamos a ver. También los linfocitos NK, que les había comentado, son los únicos linfocitos que forman parte de la inmunidad innata, ¿no? Y el componente molecular lo forma el sistema de complemento. Este sistema de complemento es un conjunto de proteínas que se forman en el hígado y que participan también como parte de la inmunidad innata, ¿no? Porque causan lisis de la pared bacteriana, favorecen la fagocitosis, estimulan la inflamación, etc. ¿no? Hay mediadores, mensajeros en el sistema inmune, que se conocen con el nombre de citoquinas, acuérdense, las citoquinas, ¿no? Son mensajeros del sistema inmunológico, ¿no? Si el sistema nervioso tenía sus neurotransmisores, si el sistema endocrino tenía hormonas, el sistema inmune tiene las famosas citoquinas. En el caso de la inmunidad innata, tenemos estas citoquinas, ¿no? Que son producidas por los macrófagos, por las células dendríticas, ¿no? Como es el caso del factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1, que son citoquinas proinflamatorias. Recuerden que la inflamación es un primer mecanismo de defensa de los tejidos, de los vasos, frente a una infección. Ya han tenido una charla de eso, ¿no? Entonces, la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral alfa, son citoquinas producidas por los macrófagos, las células dendríticas, y que inducen inflamación, ¿no? También tenemos la interleuquina 12, el interferón, que es una citoquina importante en las infecciones virales, ya que bloquea la replicación viral, ¿ya? Tanto en el caso de la inmunidad innata, tenemos el interferón tipo 1, donde está el interferón alfa y el interferón beta, que inhiben la replicación viral. Pero también tenemos el interferón tipo 3, llamado interferón lambda, ¿ya? Lambda, el 1 es alfa-beta, el 3 es lambda. Y participan en la inmunidad innata, ¿ya? Acá hay una diferencia que tienen que acordarse, ¿ya? El interferón tipo 1 inhibe la replicación viral, al igual que el interferón tipo 3. Pero la diferencia está en la respuesta inflamatoria. Mientras que el interferón 1 produce bastante inflamación, el interferón 3 no produce inflamación, ¿ya? Ese dato tienen que acordarse, ¿ya? Entonces, cuando te digan, ¿quiénes inhiben la replicación viral? El interferón, tipo 1, tipo 3. La diferencia es que el 1 induce inflamación y el 3 no. Muy bien. Entonces, producto
de esta primera barrera, que es la inmunidad innata, se puede controlar la infección, ¿no? Pero obviamente tiene que haber otra respuesta que es más específica, que es más, en este caso, más duradera también y más potente, que es la inmunidad adaptativa, ¿ya? O inmunidad específica. Para ello tenemos al linfocito B, encargado de la inmunidad humoral, que es producido por los anticuerpos, y el linfocito T, encargado de la inmunidad celular, ¿ya? Entonces, recuerden que estos dos son los encargados de la inmunidad específica, ¿no? El B y el T. Miren cómo acá la célula dendrítica actúa como una célula presentadora de antígeno, al igual que el macrófago, ¿no? Le presenta el antígeno al linfocito T y el linfocito T se activa, ¿no? Aumentando, como ven, su activación y proliferación, ¿ya? Por eso hay factores estimulantes, ¿no? De colonias de granulocitos, ¿no? Porque no solo se activan los linfocitos, al final también aumenta la replicación de los granulocitos, ¿no? Aumenta la proliferación de neutrófilos, macrófagos, al igual que la interleuquina 7 también inducen la proliferación. Pero una vez que se activa el linfocito T, induce la producción también de citoquinas. Una muy importante en la inmunidad adaptativa es la interleuquina 2. La interleuquina 2 tiene un rol muy importante en la inmunidad adaptativa, chicos, porque activa, induce la proliferación de una línea clonal de los linfocitos, ¿ya? Entonces, también se activa la interleuquina 4, la interleuquina 5, la 17, dependiendo del estirpe del linfocito T. Cuando el linfocito T se activa, recuerden que hay varios subtipos, ya lo vamos a ver, el TH1, el TH2 y el TH17. El linfocito TH1 produce interleuquina 2. El linfocito TH1 produce interferón gamma para activar a más linfocitos. El linfocito TH2 induce o produce interleuquina 4, interleuquina 5, ¿no? Para activar a eosinófilos, ya lo vamos a ver. Y la interleuquina 17 es para regular el sistema de defensa, para controlarlo, ¿ya? Entonces, estas citoquinas que están viendo acá, ¿ya? Trabajan en la inmunidad adaptativa, ¿no? Y también tenemos otras citoquinas antiinflamatorias, porque lo que hacen es controlar la respuesta inmune. Una vez que se ha vencido al microorganismo, al patógeno, entonces hay que frenar la respuesta inflamatoria. Entonces, ¿quiénes son las citoquinas antiinflamatorias? El factor de crecimiento transformante tipo beta y la interleuquina 10. Ya son las citoquinas antiinflamatorias. Bien, vamos a ir viendo entonces los componentes de la inmunidad innata y luego de la inmunidad específica. En el caso de la inmunidad innata, entonces ya hemos dicho que es donde participan los macrófagos, las células dendríticas, ¿no? Los neutrófilos, etc. ¿Ya? Entonces, el sistema inmune tiene varios mecanismos para reconocer a un microorganismo patógeno. Uno de esos mecanismos es que nuestras células de la inmunidad innata tienen en su membrana los llamados receptores. ¿Para quién? Para patrones moleculares asociados a patógenos, ¿ya? Entonces, nuestros macrófagos, las células dendríticas, tienen estos receptores en su membrana, llamados receptores de lo que viene a ser, ¿no? Los patrones moleculares asociados a patógenos. ¿Quiénes son estos receptores? Este es uno de los muy importantes, que es el receptor tipo TOL. Acuérdense, receptor tipo TOL, que hay a nivel de la membrana plasmática, pero también hay a nivel
endosómico, a nivel citoplasmático, miren. El receptor tipo TOL que está en la membrana reconoce productos bacterianos, reconoce, ¿no?, proteínas, antígenos proteicos. El receptor tipo TOL citoplasmático, ¿no?, endosómico, reconoce ácidos nucleicos de microbios que han sido ingeridos, ¿ya? Entonces, estos receptores que están en nuestras células de la inmunidad innata reconocen esos elementos extraños que tiene un patógeno. Y cuando lo reconocen, inducen una señalización interna para la activación. Por ejemplo, ¿no?, acá el receptor tipo TOL, frente a la exposición de un patrón molecular asociado a patógeno, que puede ser un antígeno proteico, va a inducir la producción de interferones, ¿no? Entonces el macrófago, cuando detecta un antígeno proteico con su receptor tipo TOL, va a inducir la producción de interferones, que es una de las moléculas que habíamos hablado importante para las infecciones virales, ¿no? La tipo 1, que es la alfa-beta, y la tipo 3, que es el interferón lambda. Y con ello bloqueamos la replicación viral. Entonces es un primer mecanismo de defensa. Pero el receptor tipo TOL no es el único que participa, sino también hay otros, como por ejemplo el receptor de lectina, que reconoce polisacáridos, microbianos o glucanos micóticos, ¿ya? Reconoce eso, esos antígenos, ¿no?, presentes en los microorganismos patógenos, polisacáridos, glucanos, y también van a inducir, pues, una respuesta inflamatoria. Otro receptor citosólico es el receptor tipo NOT, también llamado NLR. Este receptor tipo NOT o NLR, ¿no?, detecta qué tipo de patrón molecular asociado a patógeno, peptidoglucano, de la pared bacteriana, ¿ya? Peptidoglucano. Es un receptor, entonces, el receptor NOT o NLR es un receptor citosólico, ¿no?, que reconoce peptidoglucano. También tenemos el receptor tipo RIG, que detecta ARN viral. Entonces, todos estos receptores llamados, ¿no?, receptores de patrones moleculares asociados a patógenos, receptor tipo TOL, receptor lectina, NLR, RIG, son receptores que están en nuestras células inmunes innatas y que se van a activar y van a inducir una respuesta inflamatoria o producir ciertas citoquinas que van a bloquear la replicación viral, como es el caso de los interferones. Por ejemplo, ¿no?, vamos a ver en el caso de los receptor NOT o NLR, ahí está, miren, este receptor NLR, miren, se activa frente a lo que viene a ser ciertas moléculas asociadas a patógenos, como puede ser la producción de ATP, productos bacterianos, cristales de urato, potasio, especies reactivas de oxígeno, ¿no?, etcétera. O sea, este receptor reconoce estas moléculas asociadas a patógenos. Y cuando se activa, lo que va a inducir es la formación de esto, que es el llamado el inflamasoma, que es un complejo multiproteico que va a activar a una caspasa, y esta caspasa va a producir, mediante una proteólisis, la formación de interleuquina 1, ¿no?, que es una citoquina, como habíamos comentado, que participa en la inmunidad innata proinflamatoria, igual que el factor de necrosis tumoral alfa, induciendo inflamación, pues, que es una de las primeras respuestas frente a un proceso infeccioso, ¿no? Entonces estamos viendo cómo estos receptores que reconocen patrones moleculares asociados a patógenos, sea receptor tipo TOL, NLR, inducen la formación de citoquinas
y promueven la inflamación como primera respuesta frente a la infección a un patógeno. Entonces, estos forman parte de nuestra inmunidad innata, ¿no? Estos receptores de patrones moleculares asociados a patógenos. Entonces, el macrófago es un gran representante de nuestra inmunidad innata, ¿no? Al igual que el neutrófilo. Pero habíamos dicho los fagocitos, ¿no? En este caso el macrófago tiene mayor capacidad de fagocitosis, hasta 5 veces más. Se activa, ¿no? Como pueden ver acá, por varias vías. Ya vamos a ver, hay una vía clásica y una vía alternativa por el cual el macrófago se activa, ¿ya? Y produce, ¿no es cierto?, fagocitosis y también destrucción del fagosoma que se forma porque tiene enzimas citotóxicas como es la mieloperoxidasa, ¿no?, que está dentro de sus gránulos azurófilos, ¿no? La catepsina, la elastasa, ¿no? Las defensinas, miren, esos están dentro de los gránulos azurófilos del macrófago. También hay gránulos específicos como la lactoferrina, que es un potente microbicida, colagenasa, etcétera, ¿no? Entonces, miren, acá hay varios gránulos importantes, ¿no? El azurófilo y el específico, ¿no? Son los que más resaltan. Y la mieloperoxidasa es una enzima que debemos recordar el macrófago porque produce hipoclorito de sodio, que es un potente agente microbicida, ¿no? Es un potente agente microbicida. El macrófago, aparte de hacer fagocitosis, actúa como una célula presentadora de antígeno, acuérdense, igual que la célula dendrítica. Ahí está la vía clásica, por la cual se activa el macrófago, y se va a llamar M1, y la vía alternativa del macrófago, que se llama M2. ¿Ya? Entonces, el macrófago se puede activar por estas dos vías. ¿Quién induce la vía clásica? Miren, los microbios y el interferón gamma. El interferón gamma, ojo, el interferón tipo 1 es alfa-beta y el tipo 3 es lambda. Y el interferón tipo 2 es gamma, que lo estamos viendo acá. Mientras que el interferón 1 y 3 participan en la inmunidad innata, el 2 participa en la inmunidad específica. Entonces, una vez que se activa la inmunidad específica, que ya hemos dicho es por el linfocito B y el linfocito T, estos producen interferón gamma. Y ese interferón gamma, junto también con los microbios, activan la vía clásica de activación del macrófago. ¿Ya? ¿Y qué va a hacer el macrófago? Va a aumentar su capacidad de fagocitosis, ¿no? Va a aumentar su capacidad de fagocitosis y también su capacidad de lisis frente a muchas bacterias y frente a muchos agentes micóticos. ¿Ya? Entonces lo activan al macrófago, ¿no? Para que se vuelva más lítico. Y también hemos dicho que los macrófagos inducen citoquinas, como la interleuquina 1, que es un agente pirógeno, ¿no? Recuerden que la interleuquina 1, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, inducen fiebre en un proceso infeccioso. La interleuquina 2, etcétera, que inducen respuestas inflamatorias, ¿no? Ya hemos visto cómo el inflamosoma induce la formación de interleuquina 1, ¿no? Ya está. Por otro lado, la vía alternativa del macrófago, ¿no? ¿Quién lo induce? La interleuquina 4, la interleuquina 13, ¿ya? Van a inducir la activación del macrófago, pero la vía alternativa, es decir, el subtipo M2. Y esta vía tiene como objetivo, ¿no?, frenar la respuesta inmunitaria. Entonces, una vez que ya se ha vencido al microorganismo infeccioso, hay que controlar la respuesta inmune. Porque tenemos los dos extremos, que ya lo vamos a estudiar en la patología. El extremo deficiente, ¿no?, que es las inmunodeficiencias, sean congénitas o adquiridas, que nos van a predisponer a infecciones. O el otro extremo, en la cual nuestro sistema inmune es muy reactivo, entonces hablaremos de las reacciones de hipersensibilidad
o los trastornos de autoinmunidad, ¿no? Donde nuestro propio sistema inmune afecta a nuestros tejidos corporales o reacciona de manera muy violenta frente a un agente inocuo, ¿no? Como el polen, el polvo, etcétera, en las reacciones de hipersensibilidad. Entonces hay que controlar también. Esta respuesta innata tiene que ser regulada. Entonces ahí tenemos el factor de crecimiento transformante tipo beta, la interleuquina 10, que como habíamos dicho son citoquinas que te tienes que acordar porque son antiinflamatorias, son reparadoras de tejidos, una vez que ya se ha vencido el proceso infeccioso, ¿ya? Entonces miren, ahí está la activación del macrófago. El componente molecular de nuestra inmunidad innata es el sistema de complemento. Ese es el componente, en este caso, ¿no? Molecular. El sistema de complemento es una serie de proteínas formadas en el hígado que se activan por varias vías. Tenemos la vía clásica, que es activada por anticuerpos, ¿ya? La inmunoglobulina M, la inmunoglobulina G, que se forman en la inmunidad humoral, activan la vía clásica. La vía de las lectinas es activada por microorganismos, ¿no? Al igual que la vía alternativa. Entonces miren acá, ¿no? Se empieza a activar en cascada, ¿no? El sistema de complemento, se forma el sistema de convertasa C3, convertasa C5, y al final se forma el llamado complejo de ataque a la membrana, que va a ser la vía lítica, ¿no? Miren, se forma un complejo de ataque, ¿no? De la membrana con las proteínas activadas en el sistema de complemento, ¿no? Desde C5 hasta C9, y que va a producir la lisis de la pared de bacterias. Entonces podemos ver que acá hay varias funciones del sistema de complemento, ¿no? Una es la lisis por ese complejo de ataque de membrana, que está formado desde C5 hasta C9. Otro es marcar a los agentes patógenos. Eso se llama opsonización, es marcar, ¿no? Acuérdate, las bacterias pueden ser opsonizadas por anticuerpos, pero también por el sistema de complemento. Entonces, el sistema de complemento, que forman parte de nuestro sistema innato, marca a los agentes patógenos. ¿Para qué? Para favorecer la fagocitosis. Los anticuerpos hacen lo mismo, hacen opsonización, pero forman parte de nuestra inmunidad específica, ¿no? Miren, específicamente esta fracción, la C3b, acuérdate, C3b, es la que marca al agente patógeno para favorecer la fagocitosis por los neutrófilos, por los macrófagos, ¿no? También favorece la aglutinación, ¿no? En la superficie de los microorganismos, también para favorecer la respuesta innata, neutralización de virus, forma agentes quimiotácticos, quimioatrayentes, como por ejemplo la fracción C5a, que actúa como un quimioatrayente, ¿no? De células fagocíticas hacia la zona de infección. Activación de mastocitos y basófilos. Miren estos que van a trabajar en las reacciones de hipersensibilidad, en las reacciones alérgicas, C3A, C4A, C5A. Miren, esas fracciones del sistema de complemento, cuando se activan, promueven la activación de los mastocitos y basófilos, ¿no? Y tienen obviamente efecto proinflamatorio. Bueno, esa es la función del sistema de complemento. Podemos destacar entonces que favorecen la fagocitosis, favorecen la inflamación, producen lisis con el complejo de ataque a la membrana. Luego tenemos la inmunidad específica. Ya en el caso de la inmunidad específica, entonces tenemos que hablar definitivamente de los linfocitos. Y como ya habíamos comentado, el linfocito B está a cargo de la inmunidad humoral. Entonces, una vez que hay reconocimiento, ¿no es cierto?, del antígeno por parte del linfocito B, este se activa, ¿no? Sobre todo se activa frente a patógenos extracelulares.
Entonces, cuando se activa el linfocito B, se transforma a una célula plasmática, como están viendo acá, un plasmocito que produce anticuerpos de diferentes tipos, de acuerdo al proceso infeccioso, ¿no? Una respuesta inmunitaria primaria produce IgM, secundaria IgG, la inmunoglobulina A, que es importante en las secreciones, en las mucosas, etcétera, ¿no? Y miren cómo el anticuerpo, sobre todo IgM e IgG, van a hacer, ¿no es cierto?, la opsonización, van a favorecer la fagocitosis y también van a activar el sistema de complemento, lo hemos visto en la vía clásica, ¿no? Entonces, esta es la inmunidad humoral, a cargo del linfocito B, a cargo de los anticuerpos, que neutralizan sobre todo agentes patógenos extracelulares, porque los anticuerpos van a opsonizar y van a favorecer la fagocitosis de estos agentes patógenos y activan también al sistema de complemento. Pero luego tenemos la inmunidad celular. La inmunidad celular está a cargo del linfocito T. El linfocito T también se va a activar cuando interacciona con células presentadoras de antígeno, ¿no? Entonces acá miren, tenemos al gran representante que es la célula dendrítica, pero ojo, el macrófago también es una célula presentadora de antígeno, incluso el linfocito B también tiene capacidad de presentar antígeno, como están viendo ahí, ¿no? Con un receptor le presenta el antígeno al linfocito T, que también tiene su receptor. Ahí vamos a ver que hay una sinapsis inmunológica, que ya lo vamos a ver. Entonces, la célula presentadora de antígeno, célula dendrítica, macrófago, linfocito B, le presenta el antígeno al linfocito T. Y el linfocito T se activa produciendo citoquinas. Una importante que les había comentado es la interleuquina 2, que va a activar, va a inducir la proliferación de los linfocitos T. Miren cómo activa a los macrófagos, ¿no? Esa es la vía clásica de la activación de los macrófagos, ¿ya? Porque esa es inducida, como habíamos mencionado, por citoquinas, ¿no? De la vía clásica en la activación de los macrófagos. ¿Cómo es, no? Acá lo habíamos mencionado, ¿ya? ¿Cómo es el interferón gamma? Entonces, el interferón gamma que se produce por los linfocitos, al igual que la interleuquina 2, la interleuquina 4, 5, etcétera, ¿no? Esas citoquinas son de la inmunidad específica. Entonces, este interferón gamma, que se produce por el linfocito T activado, va a activar a los macrófagos en la vía clásica. Va a inducir más inflamación, acuérdate de las citoquinas inflamatorias, va a activar, proliferar y diferenciar a los linfocitos T y B, ¿no? Entonces, por eso la interleuquina 2 es una interleuquina muy importante, ¿ya? Porque va a activar a nuestro sistema inmune específico. Es muy importante. Y sobre todo este linfocito T, ¿no? Que es el que produce este interleuquina 2, que es el linfocito T colaborador, también llamado helper, ayudador o CD4, ¿no? Es el famoso linfocito CD4. Muy importante en nuestra activación y diferenciación de la inmunidad específica. Tal es su importancia que cuando está deficiente lo vemos claramente, ¿no? En inmunodeficiencias adquiridas, como el caso de la persona infectada con VIH, ¿no? Cuya célula diana es el linfocito T colaborador, ¿ya? Pero también el linfocito T, al activarse, muchas veces forma estos clones que son los linfocitos T citotóxicos, los llamados CD8 citotóxicos, ¿no? Entonces este de acá se llama CD4 porque tiene este receptor. El T citotóxico se llama CD8 positivo y luego hay un T regulador que es el CD8 negativo, ¿ya? Miren que este linfocito CD8 positivo, ¿no? Lo que va a hacer es destruir a la célula infectada que presente el antígeno microbiano. Esta célula
que ha sido infectada por microorganismos intracelulares va a ser destruida por el linfocito T citotóxico mediante unas moléculas proteicas llamadas perforinas, ¿no? Entonces, mientras que la inmunidad humoral nos defiende principalmente para patógenos extracelulares, nuestra inmunidad celular principalmente nos protege frente a patógenos intracelulares. Podemos decirlo así, de manera general, ¿no? Y el regulador, recuerden, el regulador lo que hace es suprimir la respuesta inmunitaria. Acuérdense la interleuquina 10, que es una citoquina antiinflamatoria, o el factor de crecimiento transformante tipo beta, ¿no? Entonces es importante también regular, suprimir la respuesta. Y esta es la excepción del linfocito, porque este linfocito trabaja en la inmunidad innata, que es el linfocito natural killer. Forma parte de nuestra inmunidad innata. Miren cómo este linfocito también se va a activar frente a la presentación de antígenos, ¿no? Frente a antígenos de tipo glucolípidos, microbianos, y va a inducir, por ejemplo, la producción de interferón gamma, ¿no? ¿Ya? Produce interferón gamma. Con ello, nuevamente, inhibe la replicación de los virus y también, en ese caso, ¿no? Se activa, ¿no? Porque se van a activar estos receptores, llamados receptores activadores, y da muerte a la célula infectada, ¿no? Pero sin tanta especificidad como lo hace el linfocito T8 citotóxico. En el caso del linfocito T8 citotóxico, acá hay una reacción de especificidad para matar a la célula infectada. En cambio, acá esa reacción de especificidad no se da de manera específica. Por eso le dan el nombre, ¿no? De natural killer, porque no hay un reconocimiento específico. Lo que hace el natural killer es que cuando hay una infección, se van a activar los receptores que llevan el mismo nombre, receptores activadores, induciendo la muerte de las células infectadas, ¿no? Mientras que cuando no hay un proceso infeccioso, ahí trabajan los receptores inhibidores, ¿no? Para evitar también que este linfocito pueda atacar a nuestros propios tejidos. Bueno, linfocito NK, ojo que participa en la inmunidad innata. Los linfocitos responsables de la inmunidad específica tienen una selección, ¿correcto? Entonces, ¿dónde se forman los linfocitos? En la médula ósea. Ahí se forman los linfocitos, ¿no? En la médula ósea roja se forma el linfocito B y el linfocito T. Pero recuerden que el T se forma en la médula ósea roja, pero madura en el timo, ¿verdad? Madura en el timo. En cambio, el B se forma y madura en la médula ósea. ¿Ya? El linfocito B se forma y madura en la médula ósea, mientras que el linfocito T se forma en la médula ósea y madura en el timo. Y miren lo que se produce, ¿no? En la selección, miren. Tal es el ejemplo del linfocito T. Vamos a ver. Se forma en la médula ósea roja y luego, ¿en qué consiste la maduración en el timo? Entonces, en lo siguiente. En la corteza del timo vamos a ver la llamada selección positiva, que consiste en seleccionar a los linfocitos T que reaccionan frente a antígenos. Entonces acá miren que no hay reacción, acá tampoco, ¿no? Porque no se traduce en señales intracelulares. Es por eso que acá estos linfocitos se destruyen, ¿correcto? Se destruyen. ¿Por qué? Porque no han inducido una respuesta inmune, no se han activado frente a antígenos. Entonces, ¿en qué consiste la selección positiva? En inducir
la preservación de los linfocitos que sí reaccionan frente a antígenos. Ahí está. Entonces, miren, ahí está la célula presentadora de antígeno, ¿no es cierto? Le presenta el antígeno. Y el signo positivo significa que se active el linfocito. Entonces, en eso consiste la selección positiva, ¿no? En preservar a los linfocitos que se activan frente a la presentación de antígenos. Eso se produce en la corteza del timo. En la médula del timo se da la selección negativa, en la médula del timo, ¿correcto? ¿En qué consiste la selección negativa? En que vamos a inducir la apoptosis de estos linfocitos que reaccionan demasiado. O sea, está bien que reaccionen, pero si reaccionan demasiado, porque ves acá dos cruces positivas, si reaccionan demasiado, o sea, son muy autorreactivos, también eso es inadecuado. Entonces hay que inducir su apoptosis. ¿No es cierto? Inducimos su apoptosis y nos quedamos ¿con quién? Con ese linfocito T que reacciona de manera adecuada y controlada frente a un antígeno. Y lo llevamos a la sangre periférica. Ahí está el linfocito T maduro, ¿no? Entonces, chicos, ¿en qué consiste la selección positiva? La selección positiva consiste en, como su nombre lo indica, seleccionar a los linfocitos que se activan frente al antígeno. Esa es la selección positiva, que se da en la corteza del timo. Y la selección negativa, que se da en la médula, consiste en inducir la apoptosis de los linfocitos que son muy autorreactivos, que reaccionan demasiado frente al antígeno, como estamos viendo, ¿ya? Esa es entonces la selección positiva y negativa. Eso es lo que se llama la maduración del linfocito T que se produce en el timo. En el caso del B, tanto la formación como la maduración se da en la médula ósea. Esta es la sinapsis que les comentaba entre la célula presentadora de antígeno, que puede ser el macrófago, puede ser la célula dendrítica o incluso el linfocito B. ¿Junto con quién? ¿A quién le presenta el antígeno? Al linfocito T. Ya sea CD4 o ya sea el CD8, ¿no? Ya vamos a ver la diferencia. Entonces, la célula presentadora de antígeno, como su nombre lo indica, le presenta el antígeno al linfocito T. Esto lo hace cada célula a través de unos receptores. Entonces, en el caso de las células presentadoras de antígeno, especializadas en presentar antígeno, que les había mencionado, el macrófago, la célula dendrítica, incluso el mismo linfocito B, son células especializadas en presentar antígeno. Entonces, estas van a utilizar el llamado complejo principal de histocompatibilidad, también llamado complejo mayor de histocompatibilidad, clase 2, o también le llaman así, ¿no? HLA, ¿no? Antígeno leucocitario humano. Ya vamos a ver que el CPH es igual que el HLA. Son diferentes nombres. Un complejo principal de histocompatibilidad o complejo mayor de histocompatibilidad igual antígeno leucocitario humano. Claro, ¿por qué le llaman antígeno, no? Si es un receptor. Porque tuvo ese nombre porque se estudió en los casos de trasplante de órganos, ¿no? Recuerden que los HLA deben ser compatibles en una persona que recibe un órgano de otra persona, ¿no? Porque si no va a haber rechazo. Entonces ya vamos a ver, por eso se le llamó antígeno, ¿no? Porque el sistema inmune de la persona receptora reaccionaba frente al HLA del órgano que estaba recibiendo. Entonces actuaba como un antígeno, pues, ¿no? Por eso lleva ese nombre de antígeno leucocitario humano. Entonces es un receptor, ¿no? El HLA o CPH es un receptor. En este caso de tipo 2,
porque son células especializadas en presentar antígenos. Y cuando entonces estas células especializadas en presentar antígeno utilizan el receptor HLA tipo 2, ¿a quién le van a presentar? Al linfocito CD4. Porque si es una célula nucleada, la encargada de presentar el antígeno, y que no esté especializada en presentar antígeno, que es cualquier tipo de célula que tenga núcleo, va a tener como receptor al HLA tipo 1. ¿Y a quién le va a presentar el antígeno? Al linfocito T8. Al linfocito T8. O también llamado CD8, pues, ¿no? Como quieras llamarlo. Entonces, acá quiero que te recuerdes eso, ¿no? Que el CD4 interactúa con el HLA2. Mira, multiplica 4 por 2, 8, ¿no? Y acá 8 por 1, 8. O sea, siempre debes acordarte de eso. Siempre el resultado va a ser 8. Entonces, cuando te digan, ¿no? Aquellas células especializadas en presentar antígeno, macrófago, célula dendrítica, utilizan al HLA tipo 2, a este receptor, para presentar antígeno. ¿Y a quién se lo presentan? Al CD4. En cambio, las células que no están especializadas en presentar antígeno, pero lo pueden hacer, porque basta que la célula tenga un núcleo para tener la capacidad de presentar un antígeno, utilizan este receptor HLA1 para presentar el antígeno. ¿Y a quién lo presentan? Al T8, al CD8. Miren que es diferente, ¿ya? Entonces acá estamos viendo en el caso de las células especializadas en presentar antígeno, que utilizan este complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, que es un heterodímero porque está formado por una cadena alfa y una cadena beta, miren, ¿no? Una alfa-beta, y que va a presentar el antígeno. Ahí está, el antígeno proteico, ¿no? Lo va a presentar ¿a quién? Al linfocito CD4, que tiene su receptor también, que es el receptor de células T, que también es un heterodímero, porque está formado por una cadena alfa y beta unidas por un puente disulfuro. ¿Ya? Entonces miren ahí la conexión, ¿no? Y tiene un correceptor que son las proteínas CD3, ¿ya? Ese es el correceptor, miren. La proteína CD3. Y otro correceptor, obviamente, del linfocito T4 es este de acá, pues el CD4. Entonces, todo esto, miren esta sinapsis inmunológica. La célula presentadora de antígeno tiene el receptor HLA tipo 2. El linfocito T, su receptor de células T, junto con el CD3 y el CD4. Y al centro el antígeno, ¿no? Que está siendo presentado al linfocito T4. Entonces eso va a producir una señal 1, ¿no? Va a activar mecanismos de señalización intracelular. Y también hay un mecanismo de señal 2. ¿Para qué? Para asegurarse de que este antígeno es producto de un microorganismo patógeno. O sea, con la señal 2 nos aseguramos que este antígeno es extraño y que es la interacción entre CD28 del linfocito T4 y el CD80 o CD86 de la célula presentadora de antígeno. Entonces, en realidad hay dos interconexiones, ¿no? Como puedes ver. La interconexión entre el HLA tipo 2 y el receptor de células T, junto con sus correceptores CD3 y CD4, que van a generar la señal 1. Y la señal 2, que son con el CD28 por parte del linfocito T4 y CD80-86 por parte de la célula presentadora de antígeno. Entonces, esta sinapsis es muy importante, porque esto va a permitir que el linfocito T4 se active y produzca citoquinas, que habíamos dicho, la interleuquina 2, para activar la inmunidad celular y la inmunidad humoral. Entonces, es muy importante esta sinapsis. Acá está lo que les mencionaba del complejo principal de histocompatibilidad, también llamado antígeno leucocitario humano, ¿ya? Son receptores, ¿ya? Como te había mencionado,
Si es una célula presentadora de antígeno especializada, macrófago, célula dendrítica, linfocito B, el complejo que se va a utilizar, ¿no es cierto?, es el tipo 2. ¿Y que le va a presentar a quién? Al linfocito T4. Pero si es una célula que no está especializada en presentar antígenos, es simplemente una célula nucleada común y corriente, pero también tiene la capacidad de presentar antígenos, lo va a hacer a través del complejo tipo 1. Y la diferencia, como les había comentado, es que el HLA tipo 2 le presenta linfocito T4 y el de clase 1 le presenta linfocito T8. Esa es la diferencia. Por eso acuérdense siempre que la multiplicación debe dar siempre 8. Entonces, estos receptores, que son los complejos mayor de histocompatibilidad o antígeno leucocitario humano, ¿dónde están codificados? En el cromosoma 6. Ahí está codificado, en el cromosoma 6. Entonces, ahí están los genes para formar el complejo tipo 2 y el tipo 1, ¿no? Como lo están viendo. El tipo 2, que habíamos dicho, principalmente va a presentar péptidos extracelulares, como habíamos mencionado hace un momento, ¿no? Antígenos de tipo proteico, ¿no? O que vienen de proteínas extracelulares de los microbios, ¿no? Esta es un heterodímero, el receptor, cadena alfa, beta, unidas por puentes disulfuro. En el caso del tipo 1, como pueden ver, los antígenos que se presentan son péptidos, pero derivados del citoplasma del microbio. ¿Ya? Son péptidos derivados del citoplasma. También están conformados por una cadena alfa, ¿no? Como están viendo ahí, pero acá no tiene cadena beta, sino tiene una microglobulina B, en el caso del HLA tipo 1. Y esta microglobulina B, que está unida al dominio alfa, está codificado en otro cromosoma, que es el cromosoma 15, ¿ya? Entonces miren que la estructura también es diferente, ¿no? Ya está. Esto es la estructura cristalina, ¿no? La forma cristalina que tiene el receptor, ¿no? Simplemente para que tengan una idea. Miren, ahí está el péptido, está la subunidad alfa, la subunidad beta, que se unen por puentes disulfuro, ¿no? Y ahí está el péptido. Y esta es la forma cristalina del HLA tipo 1, ¿no? Está el péptido, el antígeno, está el dominio alfa, ¿no? Y la microglobulina beta. Esta partecita, ojo, que está codificado en el cromosoma 15, ¿ya? Muy bien. Hay variantes. En el caso del HLA tipo 2 tenemos la variante HLA, ¿ya? Que se le va a llamar así, D, porque en el caso del tipo 1 le vamos a llamar HLA tipo A, tipo B, tipo C. Mire. O sea, tenemos estas variantes en el HLA tipo 1, que le presenta el antígeno al linfocito T8. El HLA tipo A, el HLA tipo B y el HLA tipo C. Y en el caso del HLA tipo 2, que son células especializadas en presentar antígeno, que le presentan al linfocito T4, tenemos al HLA tipo D, pero que tiene 3 isoformas, DP, DQ, DR. Siempre lo vas a ver con 2 letras, ¿no? Acuérdate, el 1, una letra, ¿no? A, B, C. El 2, 2 letras, DP, DQ, DR. También te puedes acordar así. ¿Por qué les menciono de estos antígenos leucocitarios humanos? Porque estos antígenos, ustedes van a ver que están relacionados debido a sus variaciones genéticas, debido a que estos genes son polimorfos del complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, están asociadas a ciertas patologías, ¿no? Por ejemplo, ustedes van a escuchar artritis reumatoide, está relacionado al HLA-DR1
DR4. Lupus eritematoso sistémico, DR2, DR3. La enfermedad celíaca, que es la intolerancia al gluten, está relacionada al DQ2, DQ8. La espondilitis anquilosante está relacionado al HLA-B27. Y así, varios de estos antígenos leucocitarios humanos están relacionados o dan predisposición genética a ciertas enfermedades autoinmunes. ¿Ya? Eso lo vamos a ver. ¿Ya? Por eso les explico. ¿Dónde está codificado las proteínas que van a formar el antígeno leucocitario humano, que es un receptor para presentar antígenos en el cromosoma 6, como estamos viendo acá? Pero también en el cromosoma 6, miren, está ubicado, ¿no?, los genes para formar citoquinas, como el factor de necrosis tumoral, la linfotoxina, y proteínas del sistema de complemento también, miren, C2, C3, factor B, ¿no? Entonces el cromosoma 6 es un cromosoma bien estudiado porque, como podemos ver, participa bastante en el sistema inmune. Ya está. Entonces, acuérdate que el HLA o CPH son receptores que van a permitir la presentación de antígenos, ¿no? Si es el HLA tipo 1 al linfocito T8, si es el HLA tipo 2 al linfocito T4. Muy bien. En el caso del linfocito B, encargado de la inmunidad humoral, ¿ya?, este también se activa frente a un antígeno, ¿no? Entonces, mientras el linfocito T necesita que alguien le presente el antígeno, ¿no es cierto? El macrófago, la célula dendrítica, le tiene que presentar antígeno al linfocito T. El linfocito B puede activarse frente a un antígeno soluble. O sea, no necesita una célula que le presente el antígeno. No, es un antígeno soluble que puede activar al linfocito B directamente, como puedes ver acá. Entonces, este es el linfocito B, ahí está su membrana, y en la membrana tenemos este anticuerpo, miren. Ojo, el linfocito B en su membrana tiene este anticuerpo, la inmunoglobulina M, que actúa como un receptor, que va a reconocer antígenos, y que producto de ello se va a activar, va a traducir señales intracelulares. También utiliza una segunda señal para asegurarse de que ese antígeno es un agente extraño, es un agente patógeno, ¿no? Y ahí tenemos esto de acá, ¿no? El receptor del complemento, o también llamado CD21, que reconoce, miren, una proteína del complemento, ¿no? Y con eso, con esa segunda señal, ya termina por activarse el linfocito B, y que va a formar anticuerpos porque está encargado de la inmunidad humoral, ¿no? Cabe señalar acá que el virus Epstein-Barr es un virus que infecta los linfocitos B. Así como el VIH ataca a los linfocitos T4, el virus Epstein-Barr ataca a los linfocitos B, infecta a los linfocitos B y utiliza este receptor, el CD21, que está en el linfocito B, utiliza al receptor CD21 del linfocito B para infectar al linfocito B, ¿no? Esa es la importancia del virus Epstein-Barr, que utiliza el receptor CD21 para infectar a los linfocitos B. Miren, acá está el anticuerpo. El anticuerpo está formado por dos tipos de cadenas, ligeras y pesadas, ¿no? Esta cadena ligera y una cadena pesada, ¿no? Y hay una región de bisagra, como pueden ver ahí, unidas por puentes disulfuro. Hay una porción variable y una porción constante, ¿no? La porción variable es la que se une al antígeno, y la porción constante es la que va a activar a las células efectoras, ¿no? Esta es la imagen, ¿no?, cristalina de lo que es un anticuerpo, o también llamada inmunoglobulina, ¿no? Entonces tenemos las regiones o las cadenas ligeras, ahí está la L, y cadenas pesadas, ¿no?, H. Y la reacción variable, que es la más externa, que se une al antígeno, y lo demás es la fracción constante, ¿no? Ya está. Entonces recuérdate que la fracción variable
de la cadena ligera y pesada es la que se une al antígeno, ¿ya? La fracción variable. Estos son los diferentes tipos de anticuerpos. El más abundante es la inmunoglobulina G, recuerden, ¿ya? Se llama así G por la cadena pesada. La cadena pesada es la que da el nombre, ¿no? Porque tiene esta cadena pesada, gamma, pues se llama G. Luego está la M, porque tiene el receptor o la cadena mu, alfa, inmunoglobulina A, epsilon, E, delta, D. O sea, la cadena pesada es la que da el nombre a la inmunoglobulina. La más abundante, miren, como estamos mencionando, es la inmunoglobulina G, ¿no? Es la más abundante. La que actúa en la respuesta inmunitaria primaria es la IgM. Participa en la respuesta inmunitaria primaria. La IgG participa en la respuesta secundaria. Ambas activan al sistema de complemento en la vía clásica. Luego está la inmunoglobulina A, que es de las secreciones, de las mucosas, ¿no? Lo encontramos en el tracto digestivo, en el tracto respiratorio, en la saliva, en las lágrimas, etc., ¿no? La E es el anticuerpo de las reacciones alérgicas y también de las infecciones que nos protegen frente a parásitos, frente a elementos, frente a gusanos, ¿no? Y la inmunoglobulina D es encargada de estimular la diferenciación del linfocito B a célula plasmática para producir más anticuerpos. Y esto es lo que ya hemos mencionado, pues, ¿no? El M participa en la respuesta primaria, el G en la respuesta secundaria, ¿no? Muy bien. Miren que el M viene en mancha, acuérdate, M viene en mancha porque va en grupo de 5, la IgM. A diferencia de los demás que van solos, monómeros, ¿no? El A va en grupo de 2. Pues se llama la inmunoglobulina A va en grupo de 2, por ejemplo, en el tubo digestivo y se llama dímero, ¿ya? Dímero. En cambio, el M va en grupo de 5, se llama pentámero. Y los demás van en grupo de 1, ¿no? Por eso la única inmunoglobulina, acuérdate, que atraviesa la placenta es la inmunoglobulina G, ¿no? Porque va como monómero. La M no. La M no atraviesa la barrera placentaria porque va en grupo de 5, va en mancha. Todos estos componentes celulares de la inmunidad específica, ¿dónde están ubicados? En nuestros órganos linfoides primarios y secundarios. ¿Quiénes son los órganos linfoides primarios? La médula ósea, que es la que produce los linfocitos, y también el timo, ¿no? Entonces, la médula ósea y el timo son los órganos linfoides primarios. Luego los demás son secundarios, pues, ¿no? Un ganglio linfático, los vasos, el vaso, perdón, el intestino, el tracto respiratorio, etc., ¿no? Miren que el órgano linfoide secundario que más concentra número de linfocitos son los ganglios linfáticos. Son los que más concentran a los linfocitos, ¿no? En su corteza, que está formando folículos, están los linfocitos B, ¿ya? Estamos hablando de los ganglios linfáticos. Mientras que en la médula, o también llamada corteza parafolicular, ahí están los linfocitos T, ¿no? De esa manera están distribuidos. Entonces, cuando te digan en un ganglio linfático, en la corteza, en los folículos, ¿qué encontramos? Linfocitos B, encargados de la inmunidad humoral. Mientras que en la corteza parafolicular encontramos linfocitos T, como podemos verlos acá, ¿no es cierto? Miren cómo el linfocito B está en la corteza, en los llamados folículos, mientras que el linfocito T está más ubicado en lo que viene a ser la corteza parafolicular, ¿no? La corteza parafolicular. Entonces, el ganglio linfático acumula gran cantidad de linfocitos. ¿Por qué? Porque esta es la zona, al igual que el resto de los órganos linfoides secundarios, como el vaso, el intestino, los pulmones, como agrupan células de linfocitos, es ahí donde van a venir las células presentadoras de antígeno, como la célula dendrítica. Miren, la célula dendrítica viene y como sabe que en esta zona hay gran cúmulo de linfocitos, va a presentar el antígeno.
Entonces yo te pregunto, si es una célula dendrítica, ¿qué complejo mayor de histocompatibilidad utiliza? HLA tipo 2. ¿Y a quién le presenta? Al linfocito T4. Luego el linfocito T4 se activa e induce inmunidad celular y también inmunidad humoral a cargo del linfocito B. Y se activa, ¿no?, nuestro sistema específico, ¿ya? Entonces, vamos ya para terminar, ver cómo actúa la inmunidad celular. Entonces, miren, ahí está la célula dendrítica que está trayendo en su membrana al antígeno. ¿A través de qué receptor? A través del HLA tipo 2. Entonces, miren cómo en los ganglios linfáticos le presenta al linfocito T4. Ahí está, le presenta al linfocito T4. También recuerden que las demás células que tienen núcleo, si utilizan el HLA tipo 1, le van a presentar al T8, ¿verdad? Recuerden eso, ¿ya? Entonces se activan los linfocitos. Entonces el linfocito TCD4 efector, al igual que el T8 citotóxico, ¿no?, los T efectores van a diferenciar, proliferar los linfocitos T y proporcionarnos la inmunidad celular, ¿no? También se forman linfocitos de memoria para que queden ahí silentes en el torrente sanguíneo frente a una segunda exposición, ¿no? Miren cómo los linfocitos T a través de diapedesis van a la zona de infección. Entonces, ¿qué hace el linfocito T CD4 efector? Va a producir citoquinas, acuérdense el interferón gamma, que activa el macrófago, ¿no? Acuérdense, la vía clásica del macrófago es por interferón gamma, producto del linfocito T4, ¿no? Entonces el T4 produce interferón gamma y el interferón gamma activa los macrófagos para generar mayor fagocitosis, mayor respuesta inflamatoria. Pero también el linfocito T8 citotóxico, mediante un sistema llamada perforina gran enzima, ¿no?, va a destruir a las células infectadas. Por eso, generalmente, como habíamos mencionado, nuestra inmunidad celular nos protege frente a patógenos intracelulares, también extracelulares, pero principalmente la inmunidad celular afecta a esto, a células infectadas por virus, ¿no?, o microbios intracelulares. Porque el linfocito T8 citotóxico produce esta proteína llamada perforina, que genera un canal que va a dejar ingresar a la gran enzima, que activa el sistema de caspasas e induce apoptosis de la célula infectada. ¿Correcto? Entonces, esa es la famosa inmunidad celular, ¿no? La activación del linfocito T8 citotóxico, la activación de los macrófagos. Esa es la inmunidad celular, mediada por el linfocito T, pues, ¿no?, como estamos viendo. Miren cómo proliferan y se diferencian los linfocitos T. Entonces, una vez que la célula presentadora de antígeno activa el linfocito T virgen, porque obviamente todavía no ha reaccionado, se va a producir el linfocito T efector, que es el que estamos viendo, ¿no?, que va a activar al macrófago o va a activar al linfocito T8 citotóxicos, y también otro grupo de linfocitos T se convierte en linfocitos T de memoria para una segunda exposición, ¿no? Estas son las variantes del linfocito T4 cuando se activa, ¿no? Entonces, el linfocito T4, ¿no?, cuando se activa por la presentación de antígenos frente o producido por una célula presentadora de antígeno, entonces se diferencia en varios subtipos, TH1, TH2, TH17. Entonces, miren, ¿qué hace el TH1? Interferón gamma, activa macrófagos. ¿Qué hace el TH2? Interleuquina 5 y activa eosinófilos. Y ambos forman parte de la inmunidad específica, porque el macrófago lo que va a hacer es fagocitar, ¿no? Fagocitar, sobre todo nos protege frente a patógenos intracelulares, como decíamos, mientras que los eosinófilos nos protege frente a infecciones por gusanos, por helmintos. Entonces, miren la función del TH1,
y del TH2, ¿no? Y el TH17 también va a inducir respuesta inflamatoria, ¿ya? A través de la interleuquina 17 y que va a servir para protegernos frente a patógenos extracelulares. Entonces, la inmunidad celular principalmente es esto, ¿no? La función del TH1, que va a activar al macrófago, va a activar también al linfocito T8 citotóxico y nos va a proteger de patógenos intracelulares, principalmente eso. El TH2 participa en las reacciones alérgicas porque participa la inmunoglobulina E, participa en reacciones por parásitos, como estamos viendo, por el MINDOS, porque la interleuquina 5 induce la proliferación de eosinófilos. ¿Ya? Y el 17 es la excepción porque nos induce más inflamación por neutrófilos y nos protege de patógenos extracelulares. ¿Ya? Y también entonces las enfermedades están relacionadas con estos subtipos, ¿no? Miren acá, enfermedades autoinmunes, ¿no? Por ejemplo, la artritis reumatoide es por mucha activación del linfocito TH1. El lupus eritematoso sistémico es más por TH2, porque es más por anticuerpos, ¿no? Por inmunocomplejos. Entonces, o en reacciones alérgicas como asma, rinitis alérgica, atopía, más por, o es el subtipo TH2, ¿no? En esas patologías. Y está finalmente la inmunidad humoral, ¿no? La inmunidad humoral está a cargo del linfocito B, acuérdense, y mediado por anticuerpos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Y hemos dicho que el linfocito B no necesita una célula presentadora de antígeno. Miren, de frente capta a través de su anticuerpo qué anticuerpo está en su membrana, IgM, ¿no? Y también IgD, pero más IgM, que capta el antígeno y se activa. La inmunoglobulina D es muy importante para diferenciar al linfocito B a célula plasmática. Acuérdate el nombre, D de diferenciación, porque permite que el linfocito B se forme o se transforme en célula plasmática que va a secretar anticuerpos, pues, ¿no? Entonces, ¿qué antígenos ahí participan? Polisacáridos, lípidos, miren. Estos son los antígenos solubles, polisacáridos, lípidos. Porque los antígenos proteicos, ¿no? Necesitan una célula presentadora de antígeno. Miren, la célula plasmática produce IgM, la respuesta primaria, IgG, la respuesta secundaria, ¿no? Y ya sabemos la función de los anticuerpos, ozonizan y favorecen la fagocitosis, neutralizan también al agente patógeno, ¿no? Y recuerden que la inmunidad humoral nos protege sobre todo para infecciones o patógenos extracelulares. Pues ahí están neutralizando y favoreciendo la fagocitosis. Porque al igual que el sistema de complemento opsoniza y el monocito macrófago, el neutrófilo, hace más eficiente la fagocitosis, ¿no? Entonces ahí están los diferentes anticuerpos. IgM, respuesta primaria, IgG, respuesta secundaria. También hay antígenos proteicos, ¿ah? Porque el linfocito B también, acuérdate, puede presentar antígenos. Entonces, también se induce o se activa frente a antígenos proteicos, ¿no? Formando anticuerpos, ¿no? También hay citotoxicidad dependiente de anticuerpos, ¿no? Miren cómo el natural killer, a través de su activación por la fracción constante del anticuerpo, destruye a las células infectadas. Recuerda que IgM e IgG forman parte de la vía clásica de la activación del complemento y por lo tanto producen también lisis, ¿no? Por esa parte. También, ¿no es cierto? Recuerden que al activarse el sistema de complemento hay varias fracciones, por ejemplo la C3b, que también al igual que los anticuerpos, ozonizan y fagocitan, ¿no? O hacen más eficiente la fagocitosis. También inducen más respuesta inflamatoria. Muy bien. Y también se forman linfocitos B de memoria, al igual que el linfocito T, ¿no? Frente a una segunda exposición. Ya está. Entonces, ahí está para que ustedes recuerden que hay una inmunidad innata, acuérdense, innata, por neutrófilo, macrófago, célula dendrítica, sistema de complemento,
y una inmunidad específica mediada por inmunidad celular a cargo del linfocito T y la humoral a cargo del linfocito B, ¿no? Muy bien. Eso sería todo, chicos. Ya en nuestra próxima charla ya veremos la parte de patología, ¿no? Los estados de inmunodeficiencia y los estados de hipersensibilidad. Con esta introducción ya vamos a poder entender más los aspectos patológicos. Eso sería todo. Gracias.